Seguimos en horas decisivas con lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional. En las próximas horas, en concreto, se vota el informe de la Comisión de Sistema Político, que ha generado muchos comentarios, dudas respecto a si se puede seguir perfeccionando o si va a pasar así tal cual al Pleno. Vamos a estar conversando de eso y otros aspectos junto a Tomás Jordán, investigador del Observatorio Nueva Constitución. ¿Cómo estás, Tomás? Muy buenos días. Hola Bárbara, buen día, gracias por la invitación. Bueno, partamos por el tema del momento. En pocas horas se va a discutir, como decía, este informe de sistema político. Hay dudas porque hace algunas horas, o ayer más bien, uno de los convencionales del colectivo socialista manifestó que el acuerdo no está escrito en piedra y que ellos están pensando en rechazar algunas de las cosas fundamentales para poder volver a corregirlas o mejorarlas. ¿Cómo ve ese informe en términos generales? Sí, yo creo que hay que contextualizar. Yo creo que hay una cuestión que es bien estructural del acuerdo, que es el gran acuerdo en el cual las fuerzas de izquierda de la Comisión llegan hace unos días atrás y que tiene dos elementos. Uno, mantener el presidencialismo, es decir, que el presidente de la República sea electo por sufragio universal y tenga atribuciones para gobernar. Y dos, que este legislativo tenga dos cámaras, pero sea asimétrico. Y ahí hay una disputa terminológica entre los unicameralistas que dicen que no son dos cámaras, sino una cámara y otro órgano, pero básicamente son un legislativo de dos cámaras, y la gran disputa está en cuál va a ser la relación que hay entre ellos. Y ahí hay hasta el momento, hasta el día de hoy, hay un acuerdo mínimo, que es que sea asimétrico, es decir, que cumplan funciones distintas básicamente en la tramitación legislativa. Y esto porque el acuerdo que hay hasta el día de hoy es que todos los proyectos de ley ingresen y terminen su tramitación en el Congreso de Diputadas y Diputados. La cuestión pendiente está en cuál va a ser la intensidad revisora de la Cámara de las Regiones, que es el nuevo nombre que tendría el Senado actual, y cuáles otras atribuciones esta tendría. Y yo creo que lo que se señalaba a los convencionales del colectivo socialista, yo creo que se refiere a este último punto, es decir, cuál es la intensidad de la revisión. Hoy día recordemos que hay solo 17 materias bien puntuales sobre las cuales va a revisar, algunas nacionales y otras ligadas estrictamente a las regiones autónomas nuevas, y por lo tanto aquí la disputa política está en cuál otras materias va a conocer esta Cámara Regional. Bueno, justamente conversábamos ayer con uno de los convencionales que de hecho hizo estos anuncios, César Valenzuela, y él afirmaba, claro, que una cosa es tener un bicameralismo asimétrico, en el fondo que tengan cosas o funciones, atribuciones distintas, y otra muy distinta es que prácticamente una cámara tenga todo el poder y la otra funciones que para algunos son bastante irrelevantes, o al menos no con la fuerza que se esperaría que la tuvieran. Hay consenso de que pareciera que esto va a avanzar ahí. De hecho, hace algunos días el presidente Lagos se sumó a algunas de las, más que críticas, comentarios de inquietudes, y él afirmaba, planteaba algunos de estos puntos. Bueno, y ahora el colectivo socialista se podría decir que se alinea de alguna manera o que quizá hizo eco de lo que afirmó el presidente y hace estos anuncios. Puso atención. Puso atención. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahí es bien difícil de explicar en qué sentido. Lo que pasa es que en la Comisión de Sistema Político hay una cameralista muy profunda. Entonces, el acuerdo posible hasta ahora era que esta Cámara Política fuera la Cámara preeminente, el Congreso de Diputados y Diputadas, y que esta Cámara Revisora tuviera un rol, por un lado, revisor, porque hoy día ambas cámaras son revisoras en el modelo actual constitucional chileno, y dos, que tuviera solamente, como era una Cámara de Regiones, tuviera atribuciones muy específicas sobre las regiones. Y ahí se abre un punto que no es menor, que el convencional Valenzuela y otros convencionales, que es, ¿qué significa que sea una Cámara regional? Porque ya que tú vas a definir el Estado como regional, esta segunda Cámara que representa las regiones, primero porque van a ser igual número de asambleístas regionales, como se llame, en la Cámara Alta. Y dos, que la intensidad de las materias que va a conocer para que tengan impacto regional. Porque si tú tienes un listado muy acotado de funciones, por ejemplo, las reformas constitucionales que solo se refieren a la estructura regional. Ya. La pregunta es si las reformas constitucionales en general, cualquier reforma, tiene impacto regional porque impacta a todas las personas. Y ahí está la disputa. Entonces, esta segunda Cámara, si va a tener la intensidad suficiente para representar a las regiones o más va a ser una representación acotada. Y tanto el mundo colectivo socialista, colectivo de la Apruebo, yo creo que parte, algunos de independientes no neutrales estarían porque esta Cámara realmente sea representativa de las regiones en conciliación con el modelo de Estado que ya está predefinido, porque
esto hay que tener a la vista que la discusión sobre el régimen político se sostiene en una definición ya hecha, que es que Chile es un Estado regional. Si fuéramos, siguiera un Estado unitario, sería otra discusión necesariamente, pero como ya tienes una afirmación constitucional que está en el borrador, que es un Estado regional, la clave está en cuál va a ser el rol, por lo tanto, que cumple esta segunda Cámara que representa esa región. Y ahí está esta disputa entre cuál es la intensidad de las materias que va a conocer. Voy a dar otro ejemplo. Si tienes un Estado social, se acaba de aprobar en estos días, y ya se había aprobado o preaprobado en forma de Estado, en que las regiones tienen que regirse por el principio de Estado social, el Estado en sí mismo tiene un rol más preeminente en el otorgamiento de las políticas públicas, salud, educación, en las prestaciones. Y eso necesariamente se va a ejecutar regionalmente. Por lo tanto, la pregunta que se hace en los convencionales, entiendo yo que para allá va, es ¿tiene impacto regional si las políticas públicas van a ejecutarse regionalmente? La respuesta sería sí, y por lo tanto Pero tendría o que... sea, en estricto rigor, uno podría decir que todas las materias tienen impactos regionales, o el Es que hay unas 95%. que son indirectas, porque el Código Civil regula las relaciones civiles entre las personas en todo el territorio, pero claro, el pacto es concreto porque regula a las personas privadas. Pero la política pública de vivienda que tiene que adecuarse a un contexto determinado en una región, o las políticas de obras públicas o de agricultura que tienen impacto en determinadas regiones, claramente tienen impacto regional que es distinto a el Código Penal, que se nos aplica a todo independiente de quién comete el delito. Entonces, hay una distinción entre el impacto regional versus lo nacional propiamente tal. Ya, pero eso es un tema que tiene que ver con el diseño, como se llama, lo que se ha aprobado en forma de Estado, el mantener o hacer coherente este Estado regional. Pero si nosotros miramos lo que ocurre ahora en esta discusión, las opiniones de la gente, de los expertos académicos, lo que estamos viviendo con la Cámara de Diputados específicamente, ya sea por, no sé cómo decir de una forma respetuosa, estos puntos de prensa, con plumas, con libros, con fotos, con sándwich, con Sí, torta, el que cumpleaños, generan el mes, desprestigio. cumple mes. Sí, Cúmpleme, eso por decir los de los últimos días, pero podríamos sí. nombrar muchos hacia atrás, al mismo tiempo que tanto este gobierno como el anterior, este gobierno no lleva recién un mes, no fue capaz de alinear a los diputados, finalmente tuvo que presentar su propio proyecto de retiro tal cual como lo tuvo que hacer el gobierno anterior, entonces mucha Sí. gente se cuestiona legítimamente, bueno, ¿queremos tener una Cámara de Diputados más poderosa todavía de lo que tenemos ahora? Porque todavía existe este contrapeso del Senado donde dice, bueno, muchas cosas se arreglan, muchas de estas locuras que se presentan se van a frenar, personajes que Sí, presentan proyectos sí. populistas que encuentran eco en sus compañeros de la Cámara de Diputados y que, bueno, siempre se decía, bueno, algún contrapeso, algo se mejorará o se frenará en el Senado. Eso ya no va a estar, entonces Mm. es razonable que asuste a algunas personas. Sí, es razonable. Lo que pasa es que hay dos cuestiones que hay que tener a la vista. Una es que es el tipo de sistema de partidos que estás teniendo, que se está obteniendo en los últimos años. Y por lo tanto, lo que ha ocurrido en los últimos 7 años es una tendencia a la fragmentación y al individualismo político. Es decir, tú no tienes partidos políticos fuertes que tengan representación en el Congreso y que sea el partido político el que ordene sus filas, Ya, pero lo sino que que están son... proponiendo en sistema político podría empeorar todavía más No, esa no, voy allá, voy situación. allá, voy allá, voy allá. Quiero decir que ese es el diagnóstico que está claro, entonces nosotros vemos cómo esto se produce en el Congreso porque cada uno es un líder caudillo sobre sus propios temas. Dos, el Senado también ha aprobado todo el retiro. En el fondo, ha estado ahí en conciliación en ambas cámaras. Tres, el problema del acuerdo, y ahí voy a lo que tú señalabas, es que genera una figura, y eso es lo que se tiene que corregir también, que aumenta o tiende a aumentar la fragmentación política. ¿Por qué razón? Porque crea las organizaciones sociales, que al final fue un acuerdo de compromiso entre partido y movimiento, para tener una entidad distinta, pero le permite una entrada libre, por decirlo de alguna manera, al Congreso de los Diputados y Diputadas. ¿Por qué razón? Porque no tiene un umbral mínimo de entrada, sino un umbral máximo, como máximo 3%, por lo tanto el umbral podría ser 0, 0,1, cosa que permitir que todas las fuerzas políticas y sociales estén adentro. Y eso tiene que ver con una mirada del sistema político, porque para algunos, cuales yo soy de esa tradición, el sistema de partidos representado en el Congreso, cualquiera sea, tiene que ser un sistema moderado en su número. Es decir, que permita al Ejecutivo de turno llegar a acuerdos más o menos, si tenga o no mayoría, para avanzar en su agenda. Para otros, yo diría el mundo más de izquierda de la convención, el Congreso es un lugar donde todas las fuerzas tienen que estar representadas. Entonces, entre más fuerzas haya, se produce una distribución de poder y, por lo tanto, el problema no es obtener o no mayoría, sino que en realidad el legislativo es una sede de pluralidad. Y ahí el principio sería pluralidad máxima. Y eso, a mi juicio, es un error,
porque por un lado no permite que el gobierno o el ejecutivo se relacione de manera coherente con el legislativo, y dos, que puedan ocurrir más fraccionamiento y más tendencia a que cada uno tenga su propia agenda y vaya presentando. Y ahí me sumo otra cosa, perdón, que esta idea que también me parece que hay que ajustarla y afinarla, incluso rechazar alguna cuestión, que tiene que ver con la iniciativa presidencial necesaria, que es iniciativa concurrente necesaria, que es que los proyectos los pueden presentar los parlamentarios y durante la tramitación deben obtener el apoyo del presidente. Cuestión que, si uno lo replica o lo liga a tu ejemplo, va a pasar que los parlamentarios van a presionar al presidente para obtener el apoyo, sobre todo en materia de gasto, que es lo que genera popularidad, y por tanto ahí hay un ajuste muy central que hacer, que es que si tú quieres tener un régimen presidencial que ya se decidió, atenuado, el presidente sí tiene que comandar la política, y en eso tiene que necesariamente tener la iniciativa, al menos exclusiva en mi caso, que lo digo, en materia financiera y de gasto, porque si no, va a estar presionado todo el tiempo en quinto, sexto, séptimo, o ejemplo equivalente de retiro, que va a estar siendo presionado para obtener el patrocinio, si no, no le dan los votos. Entonces, más que tener un factor de ordenación del sistema político, va a ser un factor de presión o de chantaje al presidente. Y eso es lo que se tiene que ver. Entonces, es un Mirando, entramado bien complejo que hay que ajustar todavía. bueno, justamente, o sea, tiene múltiples aristas que podríamos estar analizando. Se habla de un presidencialismo atenuado, pero por otro lado, claro, se atenúa su poder, quizás se reduce al máximo en algunos casos, pero en otros pareciera que va en la línea contraria en cuanto a que hay muchas cosas que eventualmente el presidente podría decretar. Y bueno, y se habla también de los poderes de Sí, veto o no. O sea, sí. es complejo entender de alguna manera que hay cosas que pareciera que se contradicen, ¿o no? Es complejo porque se confunde atenuado con colaborativo. Voy a tratar de explicar. Eh, Atenuado significa que el presidente no tenga este rol preeminente, pero tenga que ir colaborando, negociando con el Congreso. Pero lo que se hizo en parte es trasladar funciones que eran del presidente al legislativo. Por ejemplo, la iniciativa exclusiva que ahora es compartida. Y eso no necesariamente, entre comillas, atenúa, pero básicamente debilita al presidente, que es distinto. Atenuar es diferente a debilitar. Yo creo que las fórmulas que se utilizaron son más bien de debilitamiento que de atenuación. Distinto es el veto, que igual se puede ajustar, pero el veto, hoy día el presidente tiene toda la capacidad de imponer su voluntad al Congreso, porque él requiere del Congreso 2/3 para dar vuelta a la opinión del presidente. Obviamente que ese veto no es colaborativo, es un veto impositivo en que el presidente impone su voluntad. Si tú bajas el quórum de insistencia del Congreso, el presidente va a tener que pensar dos veces el tipo de veto que quiere presentar, y por lo tanto obliga a colaborar. Esa es una atenuación del presidencialismo porque obliga a colaborar con el legislativo. La primera no, porque la primera no permite al presidente comandar la política y es objeto de chantaje. Entonces, esa distinción es la que, y además, se le fijó una potestad reglamentaria muy amplia al presidente y en disminución de estas facultades legislativas. Entonces, si el presidente tiene un Congreso fragmentado, con múltiples fuerzas, que lo acabamos de hablar, no puede llegar a la mayoría, está chantajeado. Obviamente que la herramienta que va a tener es ejecutar la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no puede dictar ley, y por lo tanto, como la que va a ser más amplia, y eso también se atribuyó, y eso es lo que va, que es como contradictoria con la atenuación. Obviamente que un presidente atrapado, por llamarlo así, va a echar mano a su potestad reglamentaria y va a tratar de gobernar por decreto, y eso es un error que se tiene que corregir también. Entonces, no confundir atenuación del presidencialismo, que va ligado a incentivos de colaboración, con debilitamiento del presidencialismo, que me parece que, y eso lo deja arrinconar al presidente y ocupa la única herramienta que tiene, que es la potestad reglamentaria autónoma que se está reconociendo, que es regular todas las materias que son de ley, pero como no puede dictar una ley, lo ocupa el reglamento. Como estos son temas muy complejos, tienen múltiples Sí, aristas, y para que quienes nos están viendo puedan entender más o menos, como en raya para la suma de todo lo que hemos conversado, qué espera que ocurra con el informe, qué cosas ojalá sí se aprueben, qué cosas ojalá no, pensando en que se puedan mejorar, no necesariamente en eliminarlas. sí, yo creo que la estructura se tiene que aprobar, es decir, el presidencialismo, sus principales funciones del presidente, la estructura de dos cámaras, y yo creo que lo que va a ser rechazado en parte son las atribuciones, sobre todo de la segunda, de la Cámara de las Regiones, cosa que eso se vuelva a negociar. Es decir, este listado 17 se pueda engrosar no solamente en números, sino en tipo de materia. Por ejemplo, todas aquellas leyes que tengan impacto regional. Eso puede ser un apartado general que, analizando ley a ley, uno puede ir examinando después cuáles tienen que ir al conocimiento de esta segunda capa.
Y por lo tanto la estructura, que es bicameral, por un lado, asimétrico, pero bicameral, y dejar la intensidad del bicameralismo asimétrico dejado, para la segunda. Y dos, creo que sí se tiene que rechazar el tema de las organizaciones políticas para ajustar esto que acabamos de hablar. En el primer punto, para cerrar eso, ¿ya se renuncia entonces a la posibilidad que el Senado o que el nuevo Senado o la Cámara Territorial pueda hacerle algún contrapeso a la Cámara de Diputados y Diputadas? Pensando en las Como la materias que forma que no la sean conocemos, propias de las regiones. ya, lo que pasa es que a ver, el Senado, como lo conocemos hoy día, yo creo que no hay un piso para que se revierta hacia esa figura, ¿ok? Entonces, el espacio hay, que conozca más y que tenga capacidad de incidencia en esa discusión legislativa. Hoy día, la Cámara de Diputados tiene la preeminencia de aprobar o no lo que hace la mixta en caso de conflicto, y siempre va a imponer su voluntad. Y eso es lo que se debe corregir. Y dos, tiene que ver con dos temas: los nombramientos, que todavía están pendientes y que debería conocerlo la Cámara Alta para efecto de ser contrapeso político a esta potestad legislativa preeminente de la Cámara del Congreso de los Diputados, y la acusación constitucional, que en el fondo debe conocer como jurado la Cámara Alta para efecto de la independencia, imparcialidad en la forma en que se está resolviendo, ya que la Cámara de Diputados es la que va a llevar a cabo y dar lugar a la acusación. Entonces yo creo que esos tres elementos están ahí por afinar. El O sea, primero, perdón. sí, es que era en el fondo para asegurar que no fueran juez y parte al mismo tiempo en el Para caso de la Cámara asegurar, de Diputados. claro, claro, exactamente. Entonces, eso sí ha funcionado bien en las relaciones con Cámara de Diputados y Senado. El Senado funciona en jurado, actúa, analiza los antecedentes que la Cámara le entrega. No veo, a menos aparente como diseño, no veo un problema ahí. Yo creo que el problema está en los nombramientos, porque hay una voluntad de parte de la Comisión de Sistema Político de que la Cámara Política al mismo tiempo tenga la capacidad de imponer su nombre en todos los órganos del Estado. Y ahí se produce un problema con los controles. Porque una cosa es que tú tengas mayoría, es decir, eventualmente el presidente podría tener mayoría en el Congreso, ya, ok. Pero lo que hay que evitar o hay que incentivar es que esa mayoría eventual tenga controles, y es decir, de los distintos órganos del Estado, Poder Judicial, Ministerio Público, la Contraloría. Entonces no puede ser que esa misma Cámara, en este modelo, se quiera quedar con todos los contrapesos. Y ahí es lo que hay que ajustar, y por eso que al existir una Cámara de las Regiones, esta cumple un rol de contrapeso en ese control que se ejerce sobre la Cámara Política o Congreso de los Diputados. En un modelo bicameral, porque cuando y hay que ajustar las piezas, Estado regional y rol de cada Cámara. Bueno, podríamos seguir hablando de esto varias horas, pero han pasado muchísimas cosas en la convención. Hay muchas comisiones que ya han llevado sus informes, ya llevamos más de 160 normas, o capaz me quedo corta, que ya están, 171 parece que es justo. sí, son más, pero que ya están a firme, aprobadas con 2/3 en el Pleno o más. ¿Qué le parece en general el balance? Y lo que ha surgido con las encuestas, pareciera que el apruebo ya no está asegurado como habían considerado desde un inicio. Muchas de las cosas que se han propuesto y aprobado en las comisiones han generado mucho ruido. Los convencionales dicen, bueno, miren lo que está en el Pleno, lo que ya avanzó ahí, pero son temas muy complejos, es difícil hacer la diferencia. Y bueno, probablemente muchas de las críticas que se han hecho han permitido que cosas que a luces de los que opinan eran aberraciones o locuras, fueron frenadas en el Pleno. Entonces, es difícil hacer todas las separaciones. Sí, tú lo haces bien. Creo que hay un popurrí de elementos que concurren que es difícil hacer una sola afirmación, pero yo creo que tratando de hacerlo, uno, el rechazo está hoy día a la par con el apruebo si no gana. Eso es una realidad, la última encuesta, las últimas 2 semanas. Dos, pareciera ser que eso es consecuencia de que esta pugna permanente o mezcla entre maximalismo de las comisiones, no claridad en el mensaje hacia afuera de lo que aprueba y no se aprueba, porque se confunde lo que se aprueba una comisión versus el Pleno. Si hay un hecho en la realidad, que el Pleno ha moderado sustancialmente las propuestas que vienen de las comisiones a través de, no un pacto, sino a través del rechazo a las normas maximalistas. Me parece que eso quedó claro en el sistema de conocimiento, en medio ambiente. Eh, Claramente eso ocurre. Lo que pasa es que en esta mezcla de cuestiones no hay claridad sobre cuál es el resultado. Además que hay instituciones que son muy innovadoras, por llamarla de alguna manera, muy complejas de asimilar, como el pluralismo jurídico, el tema indígena, que yo creo que hay una preeminencia de en la aprobación en todas las comisiones. Entonces eso también ha generado cierto ruido,
no hay un equilibrio. Y eso yo creo que las personas desde afuera están viendo que la moderación todavía no decanta del todo, por decirlo algo. Y en el caso del sistema jurídico para pueblos originarios hay cosas muy relevantes que quedaron sujetas a materia de ley. Eso también, o sea, sería raro esperar que no asuste a la gente que se ve más vinculada a problemas relacionados a eso. La gente de la Araucanía, por ejemplo, quizá hubiera sido bueno darles una certeza, porque bueno, es razonable tener temor ante lo desconocido. Yo creo que ahí hubo un error, un error. El pluralismo jurídico es una cuestión, pero cómo tú das seguridad del marco general sobre cómo va a operar. Y me refiero a que una cosa es reconocer distintas jurisdicciones indígenas, ok, de acuerdo a su tradición, pero ahí tiene que ver con a quiénes se le aplica o entre quiénes, en qué materias y en qué espacios territoriales. Y eso no se resolvió y no se quiso resolver, no hubo acuerdo, por lo tanto se va a quedar a la ley. Cuestión que solo nos quedamos con el principio, con Suprema de la última instancia de impugnación, que eso sí fue un avance, porque hasta antes de eso eran justicias paralelas, pero no tenemos claro que sí ocurre en el derecho comparado, que se aplica entre personas del mismo pueblo, de acuerdo a su propia costumbre, es decir, todo aquello que no sea costumbre no va a resolver la justicia indígena, que pasa mucho en materia penal. Es decir, hay muchos delitos que son nuevos, narcotráfico, cuello y corbata, etc., que no son propios de las costumbres que tiene que conocer la justicia nacional. Y tres, que hay un punto que todavía no está resuelto en la convención, que es el espacio geográfico sobre el cual se va a aplicar, o sigue a la persona o es en un espacio determinado. Y Que la ahí persona pudiera elegir entre el sistema de justicia ordinario o este tampoco fuera aprobado, y bueno, sobre todo el que la... Sí, ¿Mm? sí, perdona. Sí, sí, eso lo rechazaron. Y el hecho de que las materias penales que eran fuera de su jurisdicción también fue rechazado, sujeto a materia de ley. Sí, yo o creo sea, que es un error no haber dado mayores seguridad de cuál es el marco sobre el cual se va a ejecutar la jurisdicción, que es personas, materias y zonas geográficas. Y eso se fue rechazado y al final creo que bueno. Tomás, muchísimas gracias. Lamentablemente no podemos abordar todo, podríamos estar muchas horas, pero hicimos el mejor esfuerzo posible. Muchas gracias. No, gracias a ti. Sí. Los dejamos a todos invitados a seguir. Nos tocó un día de explicaciones difíciles ahí. Sí, pues hay que ponerle mucho esfuerzo porque la idea es que se pueda entender lo que está ocurriendo. Y en eso estamos. Muchas gracias, Tomás. Dejamos a todos invitados a seguir con estas reflexiones en profundidad de los temas de la convención aquí en emol.com.